Bueno, muy bienvenidas, muy bienvenidos al encuentro, creo que es el número 20 de esta lectura del concepto de la angustia, este taller que ya está empezando a transitar su tramo final, ¿no? Venimos muy bien con la lectura. Eh, en el último encuentro trabajamos sobre la angustia ante el bien, como la definición que da Kierkegaard de lo demoníaco, y hoy vamos a avanzar. Voy a guardarme que cierro acá porque hoy vamos a avanzar con la lectura en el inciso A, que planteaba que lo demoníaco es apertura involuntaria. Voy a compartir pantalla, a ver si... Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Lo demoníaco es reserva cerrada y angustia por el bien. Si ahora designamos lo demoníaco por una X, suponemos que también que su contenido correspondiente es una X. Adviértase bien que dentro de esta X cabe tanto lo más espantoso como lo más insignificante, tanto lo más terrible, lo que muchos quizás ni siquiera sueñan que se pueda dar realmente en la vida, como la bagatela de lo que ninguno se preocupa. ¿Qué significa entonces la X con que podamos designar el bien? Esta X significa apertura. Esta palabra a su vez puede significar lo más sublime, liberación en sentido eminente, o una cosa insignificante, por ejemplo, que se diga de pronto que algo es puramente casual. Pero esta posibilidad de diversos significados nunca debe inducirnos a error, pues la categoría es la misma. Los fenómenos estudiados tienen en común el ser demoníacos, por más que la diferencia entre los mismos sea aterradora. La apertura aquí es el bien, puesto que la apertura es la primera expresión de la salvación. Por eso dice un antiguo adagio que basta atreverse a pronunciar la palabra para que desaparezca la magia de cualquier hechizo. Y esta es también la razón de que el sonámbulo se despierte cuando se pronuncia su nombre. Los conflictos de la clausura ensimismada al tratar de abrirse pueden ser a su vez infinitamente diversos y revestir los más varios matices. Porque la exuberancia vegetativa de la vida espiritual no es menor que la de la naturaleza. Y la diversidad de situaciones espirituales es aún mayor que la de las mismas flores. Por lo pronto, el ensimismado puede tener el deseo de que su clausura se abra desde afuera, como si este fuese un hecho que le acontece, estando él totalmente pasivo. Digamos entre paréntesis que esto es un error, ya que implicaría una relación de tipo femenil con la libertad puesta en la apertura, o con la misma apertura que es la que pone la libertad. Con todo cuidado he empleado aquí la palabra apertura, pero lo mismo hubiese podido llamar aquí al bien diafanidad, e incluso habría escogido otra palabra distinta de tener motivos para temer que alguien iba a entender mal la palabra apertura y sus relaciones con lo demoníaco, como si de continuo se hablara aquí de algo externo, por ejemplo, una confesión palpablemente abierta en voz alta, confesión que en cuanto puramente externa no serviría absolutamente de nada. Por ello, muy bien puede subsistir la esclavitud en que se estaba, si bien el estado del ensimismado sea ahora más feliz. En segundo lugar, viene el ensimismamiento que busca la apertura hasta cierto grado, pero conservando un pequeño resto de su peculiar propiedad, con el fin concreto de comenzar a ensimismarse otra vez en cuanto le plazca. Este es el caso de los espíritus inferiores que son incapaces de hacer nada grande. En tercer lugar, también puede suceder que el ensimismado desee la apertura, pero con tal que se le mantenga de incógnito. Esta es la más aguda de todas las contradicciones dentro del fenómeno del cabal ensimismamiento. Sin embargo, nos faltan ejemplos de lo mismo en no pocas existencias de carácter poético. Finalmente, la apertura ya ha triunfado, pero en el mismo momento de su triunfo realiza el ensimismado un último intento, siendo lo bastante astuto
como para convertir la apertura misma en una mixtificación y salirse con la victoria. Pero no me parece oportuno desarrollar más este tema, pues no acabaríamos nunca con él, aunque nos ciñéramos una simple inversión algebraica de sus rasgos principales. ¿Qué sería si lo quisiéramos describir a fondo, o si se rompiera el silencio del ensimismado para que todos pudieran escuchar sus monólogos? Pues el monólogo es cabalmente su lenguaje habitual. Por eso se dice del ensimismado, cuando se le quiere caracterizar, que es un hombre que habla consigo mismo, pero aquí no aspiro más que a dar allem einen Sinn, aber keinen Zunge, esto no sé si está bien pronunciado, por supuesto que no, a todo un sentido, pero no una lengua. Kierkegaard una vez más cita la traducción alemana de Hamlet. Según la traducción castellana, la traducción podría ser: y cualquier cosa que esta noche ocurra, lo confeséis al pensamiento, pero no a la lengua. No obstante lo que acabo de decir, señalaré brevemente un conflicto especial cuya contradicción es terrible, tanto como lo puede hacer el propio ensimismamiento. Lo que el ensimismado oculta en su clausura puede ser tan espantoso que no se atreva a manifestarlo a nadie, ni siquiera a sí mismo. Es como si tuviera la impresión de que manifestar lo que vería equivalía a cometer un nuevo pecado o a ser tentado otra vez. Para que ocurra este fenómeno, es preciso que el individuo se dé una mezcla de pureza e impureza, mezcla que poquísimas veces se da. Por eso lo más frecuente es que suceda en aquellos casos en los que el individuo no tuvo dominio de sí mientras cometía el acto nefasto. Por ejemplo, el caso de un hombre que durante una borrachera hizo algo que luego recuerda oscuramente, aunque sabe muy bien que se trataba de una salvajada tan grande que casi le resulta imposible reconocerse a sí mismo. Otro tanto puede acontecer con un hombre que estuvo internado en un manicomio y conserva todavía un recuerdo de aquel calamitoso estado anterior. El criterio decisivo sobre si el fenómeno es o no demoníaco nos lo dará la posición que el individuo mantenga respecto de la apertura. Es decir, si quiere o no quiere y penetrar y asumir con toda su libertad aquel hecho funesto. Porque el fenómeno será demoníaco tan pronto como no sea esto lo que el individuo quiere. Este es un principio que hay que sostener con toda firmeza, de suerte que, en caso negativo, incluso el individuo que desea abrirse no dejará por ello de ser esencialmente demoníaco, pues tal individuo tiene dos voluntades, una inferior, impotente, que es la que busca la apertura, y otro mucho más fuerte, que se aferra al ensimismamiento. El hecho de que la segunda sea la más fuerte muestra bien a las claras que el individuo en cuestión es esencialmente demoníaco. Tratemos por fin del ensimismamiento que equivale a la apertura involuntaria. Un hombre dejará escapar tanto más fácilmente su secreto cuanto más débil sea originariamente su personalidad, o en la medida del agotamiento de la elasticidad que la elasticidad de su libertad haya padecido al servicio de la reserva cerrada. El roce más significante, una mirada de soslayo o cualquier cosa parecida pueden ser harto suficientes para que se desate ese parloteo trágico o cómico en conformidad con el contenido de la reserva misma propio del ventríloco. Semejante parloteo puede encerrar una expresión directa o indirecta, como en el caso del loco que traiciona su demencia señalando a otro hombre con el dedo y diciéndole a la par: me resulta una persona muy antipática, de seguro que está loco. La apertura puede expresarse también en auténticas palabras, con lo que el desgraciado termina por confiarle su secreto ocultísimo al primero que se presente. O puede denunciarse en los gestos y en la mirada, pues hay miradas con las que el hombre revela involuntariamente lo que oculta en su interior. Hay miradas acusadoras que delatan algo que al espectador casi le da miedo llegarlo a comprender. Hay miradas contritas y suplicantes
que ciertamente no tientan nuestra curiosidad a que siga descifrando todo el contenido de los involuntarios signos telegráficos que ellas hacen. También puede ser verdad que en relación con el contenido de la misma reserva, todo ello no sea de suyo más que una cosa casi cómica. Por ejemplo, cuando lo que de ese modo se revela en medio de la angustia de la involuntariedad no son más que ridiculeces, pequeñeces, mezquinas vanidades, puerilidades, alardes de una envidia mediocre, pampelinas médicas de maníaco, etcétera, de maniático, etcétera, etcétera. Muy bien, podemos, si quieren, comentar ahí algo. Me parece a mí súper interesante el concepto este de la apertura, ¿no? O sea, como aquello que puede llegar a combatir lo demoníaco es la apertura, cuando la persona puede romper ese ensimismamiento, saliendo de esa cerrazón, ¿no? Y pienso también en lo demoníaco, no solo a nivel individual, sino como la clausura o el ensimismamiento genera conductas socialmente demoníacas, ¿no? No es que esto lo trabaje Kierkegaard, pero sí se me ocurría pensarlo a partir de leerlo. Pero no sé qué piensan ustedes al respecto. Lo demoníaco estaría, digamos, atormentando al individuo y por eso una apertura sería un camino de liberación. Claro, claro. Pensemos la angustia ante el bien, ¿no? O sea, imagínate lo atormentada que tiene que estar una persona frente a la posibilidad de realizar el bien para sí o para los demás o para el mundo que lo rodea, eh, se angustie, se atormente, ¿no? Y le resulte, acá hay un secreto que es el de la confesión, ¿no? Digamos, cuando el ensimismamiento lo que impide es la palabra, puede estar rodeando el pensamiento hasta el punto de la saturación, pero, pero no se expresa como palabra, no llega a la lengua, ¿no? Eh, Ahora, cuando se produce la confesión, por eso es interesante el ejemplo que pone, no hay hechizo que no se rompa cuando se pronuncian algunas palabras, ¿no? Eh, es decir, acá este pasaje o este capítulo en general me parece muy potente para pensar el poder que tiene la palabra en la visión kierkegaardiana, ¿no? Realmente la palabra es muy potente porque es lo que abre. Ahora, esta apertura solo puede darse desde adentro. Si es pura exterioridad no tiene ningún sentido, ¿no? Si se le hace decir o si se le hace confesar algo a este atormentado, me gustó esa palabra, eh, no se produce ninguna ruptura, ninguna apertura, ningún quiebre, digamos. No lo había relacionado con la confesión, pero sí es tal cual. Muchas veces una persona que ha cometido un pecado le cuesta expresarlo y justamente porque le parece muy terrible, no se queda ensimismada en esa culpa, ¿no? Claro, y muchas veces puede ser muy terrible o puede causar mucha vergüenza, porque uno puede pensar que es una pavada lo que, ¿no? O sea, puede ser, por eso es interesante cuando él dice, esto es como el mundo de las flores, hay tanta variedad y tantos colores que no podríamos describirlo. Eh, entonces vos fíjate que si yo hice una pavada, pero esa pavada me genera una culpa terrible, no sé, en vez de, te voy a decir una pavada enorme, me compré una golosina para mí y me la comí en el auto antes de bajarme en vez de convidársela a mis hijos. Eh,
se me vuelve algo inconfesable, ¿no? Porque me da mucha vergüenza lo que hice. Y puede ser algo tremendo, terrible, una atrocidad, o puede ser algo minúsculo, chiquito, pero que se guarda como reserva. Entonces esa apertura también requiere de la confesión, siempre. Hay un texto muy conocido en Romanos 10:10, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? O sea, lo que salva es la capacidad de poner en palabras, de usar nuestra lengua, de que nuestra boca se llene de palabras, ¿sí? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso la cuestión de invocar es lo que genera un cambio de estado. Además, ¿qué relación tiene con la psicología también? Porque no soy psicóloga, pero he escuchado que simbolizar es poder poner en palabras lo que a veces ni uno mismo sabe. Sí, sí, poner palabras o expresar en algún tipo de lenguaje, ¿no? Vos sos artista, plástica, ¿no? Sí sé. Digo, Sí, también. poder expresar. Claro, el lenguaje exterioriza una interioridad. Exacto. Y además pone, sí, Vero. Me surgía la pregunta de si esto de poner en palabras es ante un otro o ya el reconocimiento de uno en, en esto que puede ser inconfesable o difícil de reconocer como propio, ya implicaría un movimiento. O si pensando en Kierkegaard, tiene que ver con expresarlo ante Dios. Claro, claro. Siempre tiene que haber un otro en este sentido. O sea, kierkegaardianamente hablando, ese otro puede ser el gran otro, ¿no? Que es Dios, o un otro que oficie de aquel frente al cual yo doy cuenta. Porque si no, esa interioridad se vuelve otro tipo de cerrazón. Si yo solamente lo reconozco en mi fuero interno, que eso, creo que en el apartado anterior, él da vueltas sobre este tema y es bastante difícil plantear cómo lo interior se vuelve exterior. Es difícil pensarlo. Él incluso tiene una serie de ensayos, creo que, donde habla de cómo la fe, por ejemplo, que es lo más interior de lo interior, puede exteriorizarse. Para mí, en este caso, el reconocimiento de la confesión para salir del ensimismamiento siempre es ante alguien, ¿no? Puede ser en oración frente a Dios o frente a alguien que actúe como confesor, que permita. Sí, sí, habla tranquila, somos nosotros tres, así que no levanté la mano. Bueno, no, estaba pensando en esto que dijo Vero, que si uno lo reconoce, sigue siendo, aun que lo reconozca, sigue siendo interior, no sale de ese infierno. Eh, Solamente cuando se comunica hay una exteriorización. Y el infierno interior es tan enorme, tan inmenso, que al ponerlo en palabras hay como una reducción. Me parece que hay como al lenguaje, ¿no? Pienso, ¿sabes quién se me venía a la cabeza cuando dijiste eso? El personaje de Gollum, del Señor de los Anillos. Porque él, ¿Por qué? porque él mantiene una dualidad, ¿no? No recuerda ni su nombre, ¿no? Que era Smigol, ¿no? Cuando dice su nombre, lo dice como alguien que no es él. Y como, digamos, ese crimen inconfesable por el cual él se apropia del anillo, lo termina consumiendo y lo convierte en un auténtico demonio, ¿no?
y lo imposible que fue para él poder salir de esa dualidad. Se me venía de alguien consumido en su propio diálogo interno, ¿no? O sea, porque ese diálogo interno puede no ser una apertura, puede haber un reconocimiento hacia adentro que genere más tormento. Cuando algo se vuelve inconfesable, pienso, ¿no? Y qué distinto, qué liberador cuando queda habilitada la palabra o la expresión de algún modo sin juicio, ¿no? Lo liberador que es Claro, eso. claro, porque generalmente uno cuando es juez de uno mismo es un verdugo más que un juez. Y, y el reconocimiento interior puede ser, puede llegar hasta ampliar el infierno que uno siente, ¿no? Sí, es interesante. Sí. Bueno, avanzamos un poquito. Acá lo demoníaco es lo súbito, ¿les parece? Seguro que va a dar para seguir profundizando. Vamos. Tenemos un par de páginas, ahí estoy mirando. Sí, tenemos unas 5 páginas más o menos de lectura. Así que serán unos 10 minutitos. Vamos a ver. Bien, lo demoníaco es lo súbito. Lo súbito es, desde otra perspectiva distinta, una nueva expresión para designar el fenómeno del ensimismamiento. Lo demoníaco se define como ensimismamiento cuando la reflexión correspondiente se hace sobre el contenido. En cambio, se define como lo súbito cuando se reflexiona sobre el tiempo. El ensimismamiento era el efecto de la negativa relación social de la personalidad, con lo que aquel no hacía otra cosa sino cerrarse más y más a toda comunicación. Ahora bien, la comunicación es, a su vez, la expresión de la continuidad, y la negación de la continuidad es lo súbito. Podría pensarse que el ensimismamiento implicaba una extraordinaria continuidad, pero acontece exactamente lo contrario. Claro que comparado con la insípida y sentimental dispersión de la personalidad, siempre al acaso, siempre presa de las impresiones pasajeras, no deja aquel de tener una cierta apariencia de continuidad. Con lo que mejor puede ser comparada esta continuidad del ensimismamiento es con el vértigo característico de la peonza que, apoyada en su punta, no cesa de dar vueltas en torno de sí misma. Acá viene Inception, ¿no? ¿La vieron? La personalidad del ensimismamiento siempre mantendrá una cierta continuidad con el resto de la vida humana, a no ser que el ensimismamiento se dispare del todo por los derroteros de la completa locura, que es el lastimoso perpetuum mobile de la monotonía. Precisamente en relación a esta cierta continuidad del ensimismado con el resto de la vida humana se nos presenta ahora la aparente continuidad del ensimismamiento antes mencionada como lo súbito. En un momento la tenemos ahí, en el momento siguiente ya está lejos. Y cuando la creímos desaparecer del todo, es la de nuevo ahí, íntegra y plenamente. No es posible incorporarla o transformarla en una auténtica continuidad. Ahora bien, tal manera de manifestarse es cabalmente típica de lo súbito. Si lo demoníaco fuese algo somático, entonces nunca sería lo súbito. Cuando se repite la fiebre o los arrebatos de locura, siempre se llega al final a descubrir la ley de semejante repetición, y esta ley elimina hasta cierto punto lo súbito. Sin embargo, lo súbito no conoce ninguna ley. No es algo que pertenezca a los fenómenos de la naturaleza, sino que es un fenómeno psíquico, una manifestación de la no libertad. Lo súbito es, como lo demoníaco en general, angustia ante el bien. El bien significa aquí continuidad, ya que la primera manifestación de la salvación es la continuidad. Pero mientras que la vida de la personalidad ensimismada transcurre en cierta continuidad limitada con el resto de la vida, conservas el ensimismamiento en dicha personalidad como una abracadabra de la continuidad, comunicándose solo consigo mismo y en consecuencia apareciendo siempre como lo súbito. Lo súbito, atendiendo al contenido de la reserva, puede llegar a significar algo espantoso, pero también puede acaecer que el efecto de lo súbito resulte cómico a los ojos del espectador. En este sentido, toda personalidad tiene un poco de subitaneidad, de la misma manera que no hay ninguna personalidad que no tenga un pequeño acopio de ideas fijas.
No es mi propósito de seguir desarrollando este tema, solamente quisiera recordar una vez más, haciendo hincapié en mi categoría, que lo súbito tiene su razón de ser en la angustia ante el bien, porque siempre se trata de ciertas cosas en las que la libertad no quiere internarse penetrándolas. A lo súbito le corresponde propiamente, y dentro de los grupos en que clasifican las diferentes formas de angustia ante el bien, el papel de la debilidad. Tenemos también otra vía para esclarecer cómo lo demoníaco es lo súbito. Para ello bastará que se considere desde un ángulo puramente estético el problema de cuál sea la mejor manera de representar lo demoníaco. Si se desea representar a Mefistófeles, muy bien puede dársele el papel de la réplica. En este caso, lo que se pretende no es tanto encarnar la idea peculiar de Mefisto, cuanto servirse de él como agente que pone en marcha la acción dramática. Lo que quiere decir que propiamente no se representa al mismo Mefistófeles, sino que se hace de él un bosquejo más o menos difuminado, convirtiéndole en una cabeza intrigante y llena de ingeniosa malignidad. De este modo, sin embargo, se volatiliza del todo su carácter y a este propósito tenemos una leyenda popular que ha puesto el dedo en la llaga. Cuenta esta leyenda que el diablo estuvo sentado 3000 años cavilando cómo hacer caer al hombre, hasta que al fin se le ocurrió el modo de hacerlo. El acento aquí recae en esos 3000 años, y la idea que sugiere este número es precisamente la del ensimismamiento peculiar de lo demoníaco, que siempre está incubando. Si no se quiere, pues, volatilizar a Mefistófeles de modo indicado, hay que escoger necesariamente una forma distinta de representarlo. Entonces se verá que Mefistófeles es esencialmente mímico. Las palabras más terribles, alzándose del abismo de la maldad, no son capaces de producir el efecto que causa la subitaneidad del salto, que es uno de los factores de lo mímico. Por horribles que puedan ser las palabras, aunque sean un Shakespeare, un Byron o un Shelley quienes rompen el silencio, siempre conservarán el poder liberador que le es propio. Porque sin duda que toda la desesperación y todos los horrores del mal, reunidos en una sola palabra, nunca llegarán a ser tan terribles como el silencio mismo. Por tanto, lo mímico puede expresar muy bien lo súbito sin que esto signifique que lo mímico en cuanto tal sea lo súbito. En este sentido es bien meritoria la representación que nos ha hecho de Mefistófeles el maestro de ballet Bournonville. Qué espanto no le sobrecoge a uno cuando ve a Mefistófeles que Mefistófeles entra saltando por la ventana y se queda enhiesto en la posición del salto. Este brío en el salto que recuerda el brinco del ave de rapiña o de la fiera salvaje es de un defecto extraordinario porque nos causa un espanto reduplicado. Una vez por lo que le genera, una vez que por lo general siempre arranca de una perfecta inmovilidad. Por eso Mefistófeles tendrá que andar lo menos posible, pues el andar mismo es una especie de transición al salto y encierra como un barrunto de la posibilidad de este. Por esta misma razón, la entrada en escena de Mefistófeles en el ballet aludido no hay que tomarla como un golpe de teatro, sino como una idea muy profunda. La palabra y el discurso, por breves que sean, siempre encierran una cierta continuidad. La razón de esto, vista las cosas totalmente en abstracto, no es otra sino la de aquellos que tienen su resonancia en el tiempo. Por contraste, lo súbito es la completa abstracción de la continuidad, de lo anterior y de lo siguiente. Otro tanto acontece con Mefisto. Todavía no se le ha visto y sin embargo ya está ahí como un relámpago con toda su figura y la rapidez de su aparición. No puede expresarse de un modo más enérgico que haciéndole permanecer en escena en la misma actitud del salto. El efecto se debilita si el salto se convierte en marcha. En cambio, representando así a Mefistófeles, su aparición en escena nos produce el efecto de lo demoníaco, que es algo que viene más súbitamente que el ladrón en la noche, ya que a este nos lo figuramos viniendo a hurtadillas. Pero además, Mefistófeles revela, de esta manera, su propia esencia, que cabalmente en cuanto demoníaco es lo súbito. Así como lo demoníaco es lo súbito avanzando hacia adelante, así es como ello aparece en el hombre, así es el hombre mismo en cuanto esté endemoniado, ya sea que esté plena y totalmente poseído del demonio, ya sea que éste lo habite solamente en una mínima parte. Así es siempre lo demoníaco, así es como le entran angustias a la no libertad,
y así es como se mueve su angustia. De aquí nace su tendencia a la mímica, no en el sentido de la belleza, sino en el sentido de lo súbito y lo abrupto. Esto es algo que puede observarse con frecuencia en la vida misma. Bien, confieso que no termino de entender a qué refiere con lo súbito. Lo único que comprendo es que, digamos, no tiene continuidad, no está anclado, ¿no?, a nada que haya ocurrido ni que vaya a ocurrir. Eh, pero no entiendo en qué sentido lo demoníaco es lo súbito. No sé ustedes qué comprendieron o qué pueden expresar. A mí me pasa igual, no entendí, es que me parece mucho más claro la continuidad, pero lo súbito no. Bueno, no pasa nada. No La pasa- continuidad tal vez se refiere a la transición, como lo dice él. Claro, sí, porque, a ver, si el ensimismamiento era en relación al contenido, esto es en relación al tiempo, pero no me termino de dar cuenta qué significa. No pasa nada. No sé, Vero, si vos querés acotar algo, si no avanzamos. Voy a desbloquear. No, ahora que dijeron del tiempo, volví a esta parte de los 3000 años eh, del diablo sentado. Y sí, también me parece que es posible que esté todo al mismo tiempo, ¿no? El contenido que genera esto más la cantidad de tiempo en ese estado. Claro, claro. Es como si no tuviera historia, digamos, en algún punto, ¿no? Eh, Como que está desencajado, desanclado, eh, desarraigado. Es lo máximo que se me puede ocurrir en relación a esto de los súbitos. Pero bueno, vamos a ver ahí. Si ahora en este apartado de lo demoníaco es vacuidad y aburrimiento, no aparece algo más en relación a lo súbito que nos pueda aclarar un poco, si no nos quedará ahí suelto. Lo súbito y lo mímico, también me llama la atención esa palabra. Sí, trae a Mefistófeles, ¿no? Como esa voz que actúa ahí robando el alma, actuando con maldad para hacer caer, eh, para desencajar justamente. Lo mímico entendido no estéticamente, dice acá, ¿no? Sino entendido eh, como la imposibilidad de lo auténtico, ¿no? Solo la copia. Eh, pero bueno, dejamos ahí abierto y veremos qué significa todo esto, si es que podemos descifrarlo. Lo demoníaco es vacuidad y aburrimiento. De la misma manera que a propósito de lo súbito he llamado la atención sobre el problema estético de la forma concreta de representación de lo demoníaco, así también ahora volveré a plantear la misma cuestión para dilucidar lo que acabo de decir. Porque tan pronto como se le conceda la palabra a un demonio y se la quiera representar, se hace también evidente la necesidad de que el artista que haya de resolver semejante problema esté bien enterado de las categorías correspondientes. El artista sabe que lo demoníaco es de esencia mímica, sin embargo no puede llegar a lo súbito porque se lo impide la réplica. Pero no pretende sentar plaza de chapucero, como lo sería sin duda si se creyera capaz de producir un efecto auténtico, produciendo palabras en tromba o con otros recursos parecidos. Por eso el verdadero artista exige exactamente lo contrario, es decir, el aburrimiento. A la continuidad que corresponde a lo súbito se le podría llamar muy bien inanición.
El aburrimiento y la inanición son concretamente una continuidad en la nada. Ahora podemos interpretar de un modo algo distinto la cifra que nos da la leyenda popular anteriormente citada. Los 3000 años ya no señalan la dirección de lo súbito, sino que ese tremendo espacio de tiempo nos evoca la idea del vacío y de la aterradora falta de contenido del mal. La libertad avanza tranquila siguiendo una línea de continuidad. Lo contrario de esta marcha tranquila es lo súbito, pero también lo es ese señuelo de tranquilidad que se impone a nuestra imaginación cuando vemos un hombre que da la impresión de estar muerto y enterrado en vida. Un artista que comprenda esto verá claramente que al mismo tiempo de encontrar la forma concreta de la posible representación de lo demoníaco, ha encontrado también una forma de expresar lo cómico. El efecto cómico puede alcanzarse exactamente del mismo modo, porque dejando a un lado todas las peculiares notas éticas de la maldad, sirviéndose solo de las notas metafísicas que caracterizan la vacuidad, se logra inevitablemente lo trivial, que es algo a lo que con toda facilidad se le puede arrancar un aspecto cómico. La vacuidad y el aburrimiento significan, a su vez, ensimismamiento. En relación a lo súbito, la categoría de ensimismamiento hace hincapié en el contenido. En cambio, si se toma la categoría de lo vacío o lo aburrido, entonces es esta categoría la que hace hincapié en el contenido y el ensimismamiento señala entonces el continente de ese contenido. De esta manera queda completa la cadena de todo este proceso en busca de la definición del concepto, ya que la forma de la vacuidad es cabalmente el ensimismamiento. Pero lo que no se debe olvidar nunca es que, con arreglo a mi terminología, no es posible estar herméticamente ensimismado en Dios o en el bien, puesto que tal ensimismamiento significa precisamente la más alta dilatación de la personalidad. Cuanto más se desarrolle la conciencia en el hombre de este modo concreto, tanto más dilatada será su personalidad, y esto, aunque por lo demás se desentienda del mundo entero. Si quisiera atenerme a las modernas terminologías filosóficas, podría afirmar que lo demoníaco es lo negativo, es decir, una nada, como las sílfides que por detrás están huecas. Pero no me gusta mucho usar esta expresión, ya que la terminología está en todas las bocas y se ha hecho tan amable y fluida con semejante concurrencia que muy bien puede significar lo que a uno se le antoje. Para que yo emplease esta expresión en pleno consentimiento tendría que significar la forma de la nada, de la misma manera que la vacuidad corresponde al ensimismamiento hermético. Con todo, lo negativo tiene el fallo de estar definido más bien hacia afuera, es decir, según la relación a la cosa que es negada. En cambio, el ensimismamiento nos define justamente la situación. Por mi parte, y atendidas las advertencias anteriores, no tengo nada que objetar contra el que quiera tomar lo negativo como expresión de lo demoníaco. Pero dudo muchísimo que tal expresión pueda quitarse de la cabeza, si me es lícita la metáfora, todas las quimeras que le han metido en ella los adalides de la filosofía de nuestra época. Lo negativo se ha convertido poco a poco en una figura de vodevil. Es una palabra que siempre me hace reír, de la misma manera que uno no tiene más remedio que reírse cuando en la vida real o en una de las canciones de Bellman, pongo por ejemplo, se encuentra con alguno de esos personajes bufos, que primero ha sido trompetero, luego guarda de consumos, después tabernero, más adelante otra vez cartero, y así ha explicado la ironía como lo negativo. El primer inventor de esta explicación ha sido Hegel. Lo curioso es que Hegel no entendía gran cosa en asunto de ironías. Nadie se preocupa ya de que fuera Sócrates el primero que introdujo la ironía en el mundo y le puso nombre a la criatura. La ironía de Sócrates era precisamente el ensimismamiento. Un ensimismamiento que comenzaba por abstraerse de los hombres y encerrarse consigo mismo para dilatarse en lo divino. Un ensimismamiento que empezaba por cerrar todas sus puertas y se burlaba de los que se quedaban a la parte de afuera para hablar con Dios en secreto. Todo el mundo en cambio emplea hoy esa palabra a propósito de uno u otro fenómeno casual, y así cualquier cosa es ironía. A renglón seguido vienen los repetidores que, a pesar de sus balances de la historia universal, en los que desgraciadamente está ausente toda contemplación profunda, saben tanto de los conceptos que barajan como acerca de las uvas pasas
Sabía aquel estudiante bonachón que al hacerle en el examen de la escuela de comercio la difícil pregunta ¿de dónde vienen las pasas? Ni corto ni perezoso respondió, nosotros vamos a buscarlas a la tienda de la esquina. Volvamos otra vez a nuestra definición de lo demoníaco como angustia del bien. Sin duda que lo demoníaco no sería angustia del bien si, por una parte, la propia esclavitud no lograra plenamente cerrarse en sí misma e impostanciarse, y si, por otra parte, no fuese precisamente eso lo que aquella buscaba de continuo. Claro que en esto último se da una enorme contradicción, a saber, que la propia esclavitud quiera algo cuando cabalmente ha perdido la voluntad. Por todas estas razones, no es nada extraño que la angustia se manifieste, en este caso, con mayor nitidez que nunca en el mismo momento de contacto. Añadamos que el endemoniamiento total tiene la misma calificación que el parcial. En este sentido, importa muy poco que el endemoniamiento de una personalidad concreta signifique algo terrible, o sea, tan pequeño como lo puede hacer una marcha en el sol o una insignificante pinta blancuzca en el ojo de un gallo. Todos los endemoniados sienten la misma angustia ante el bien, tanto los que lo están en una parte pequeñísima como los que lo son de pies a cabeza. La servidumbre del pecado, desde luego, es también no libertad, pero su dirección, según se expuso anteriormente, es bien distinta y su angustia lo es ante el mal. Si no se mantienen esto con ahínco, entonces no se puede explicar absolutamente nada. La no libertad o lo demoníaco es pues un estado. Así es considerado por la psicología. La ética, por el contrario, solo atiende a cómo de ahí brota constantemente el nuevo pecado, pues solamente en el bien se da la unidad de la situación y del movimiento. Claro, quizás en lo súbito se pierde la unidad del movimiento y de la situación. La libertad, sin embargo, puede perderse de diferentes maneras y en consecuencia lo demoníaco será también de diversa índole. Ahora, pretendo considerar esta diversidad bajo las rúbricas siguientes. Primero, la pérdida psicosomática de la libertad. Segundo, la pérdida neumática de la libertad. El lector ya habrá visto bien claro, después de todo lo que he dicho, que tomo el concepto de lo demoníaco muy ampliamente. Si bien esta amplitud no sea más vasta que el mismo concepto, que la que el mismo concepto alcanza en la realidad. De poco sirve convertir lo demoníaco en una especie de monstruo prehistórico que nos llena de pavor y enseguida se echa en olvido, puesto que ya hace muchos siglos que no se ha vuelto a aparecer en el mundo. Esta suposición es una insensatez enorme, pues ¿acaso nunca haya estado lo demoníaco tan extendido como en nuestros tiempos? Solo que en la actualidad aparece especialmente en las esferas espirituales. Bueno, vamos a dejar acá porque después viene la pérdida psicosomático-psíquica de la libertad. No sé si quieren comentar algo, si les aclaró algo esta última parte. Yo a lo largo de la lectura me doy cuenta que pierdo de vista el significado de angustia que él dio al principio. Es como que lo interpreto como miedo. Y no es así. ¿Y te recordás cuál es esa concepción que da al principio? Eh, Primero que la angustia era, o sea, no sabía el objeto, cuál era su objeto. Era como una incertidumbre. Y eso es lo que se siente frente al bien, en el caso de lo demoníaco. Exacto. Y bueno, eso me di cuenta que por ahí interpretaría el texto de otro modo si tengo más presente cómo él define angustia.
Para mí la definición más fuerte o más fácil de recordar es la que señala que la angustia es el vértigo de la libertad, ¿no? Es el estado exacto previo a la determinación. Es lo indeterminado, ¿sí? Es ese estado de... si lo querés comparar con el miedo, es un miedo que no tiene objeto, o sea que no es propiamente un miedo porque el miedo siempre tiene un objeto. Bueno, un estado previo a la determinación, ahí lo súbito tendría más sentido. A ver, Y porque aparece de repente, como vos decís, sin historia, sin continuidad. Y si es justo un estado previo a la determinación, eh, sí tiene un poco más de relación con lo demoníaco. me hace pensar un poquito en esas personas, o a uno mismo puede haberle pasado, ¿no? Esto del cuento que relata esa canción que supuestamente cita Kierkegaard, de que primero tenía un oficio, después otro, después otro, después otro, ¿no? Como la imposibilidad justamente de elegir y de aferrarse a una decisión, ¿no? Como ahí entendí un poquito mejor esto de lo súbito, como eso que no tiene ni ton ni son con lo que pasó ni con lo que va a pasar. Está desencajado, está desencontrado. Y, y esta idea de qué es vacuidad y aburrimiento. En las últimas jornadas del año pasado, yo presenté un trabajo sobre el tedio y el aburrimiento en Kierkegaard. Y me quedó esto, digamos, como pendiente de desarrollar, de por qué la vacuidad y el aburrimiento puede ser lo demoníaco. En qué sentido, digamos, este vacío o este tedio puede juzgarse como la pérdida psicosomática de la libertad o la pérdida neumática, espiritual de la libertad. Bueno, ¿usted quiere participar también? Y, y es interesantísimo, digamos, porque justamente al tedio se le quiere oponer lo interesante, pero lo interesante también puede ser sumamente tedioso. Ahí me parece que tenemos algo como para desarrollar y seguramente en lo próximo que plantee Kierkegaard en el resto de este capítulo, que ya no le queda mucho, ¿no? Queda la pérdida psicosomática de la libertad y luego algunas observaciones generales sobre la pérdida neumática de la libertad, lo desarrolla brevemente y ya termina el capítulo 4, creo. Entonces, ahí quizás tengamos alguna pista más. El aburrimiento también está muy relacionado con el ensimismamiento. Claro, bueno, ahí lo dice, ahí lo plantea, ahí lo plantea. Eh, queda bastante todavía del capítulo 4. Queda lindo para desarrollar. Y después el capítulo... Una cosa, Sí, perdón, una cosa más que quería comentar con respecto a la confesión. Qué importante encontrar el interlocutor para esa conversación que exterioriza la interioridad atormentada. Eh, es por esto la figura de un representante de Dios, digamos, en la tierra, que no es cualquiera, que no es alguien que te va a juzgar o, no sé, alguien que te va a replicar como haría Mefistófeles. bueno, en la tradición católica el sacerdote es el que oficia confesor y fíjense que cuando va a oficiar de confesor, yo no vengo de esa tradición, pero conozco que se ponen una especie de toga no sé, tendría que preguntarle bien a Pablo, pero es yo digo una bufanda, estoy diciendo un horror lo que estoy diciendo, ¿no? Se ponen algo, que eso que se ponen antes de la confesión,
les obliga, digamos, a ser nadie frente al que está confesándose. En la tradición evangélica o más protestante, la confesión se puede hacer ante los hermanos, pero es tanto más valiosa cuando se hace frente a Dios, en soledad, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un esquema, digamos, de arrepentimiento menos dependiente de lo institucional. Pero bueno, es interesante igual esto, cómo la palabra puede ser la que libere, la que garantice cierta continuidad, la que dé anclaje, ¿no? Bueno, voy a cortar la grabación.